Muy buenos días, ingeniero. Mi nombre es Kevin Ordóñez del GR1 y les presento mi ejercicio propuesto para el componente práctico número 2, que dice: para la combustión de 300 libras mol de un gas preparado con 70% de metano, 20% de propano y el balance de nitrógeno, se utiliza una mezcla de aire seco y oxígeno puro. El gas se alimenta a un horno industrial que emplea un exceso de aire de 15%. Como resultado, todo el metano y el 70% de propano que reaccionan producen CO2 y el resto de propano forma CO. La corriente de chimenea se conduce a un separador, el cual produce dos corrientes. La primera, que contiene todo el combustible remanente, se recircula para mezclarse con la alimentación fresca, y la segunda, que contiene el resto de gases de chimenea, sale del separador. Si se conoce que la reacción para ambos combustibles tiene una conversión del 80%, calcular la cantidad de oxígeno puro que se mezcló con el aire seco si se conoce que 1200 libras mol de nitrógeno salen del separador. B, la corriente de recirculación, y C, la composición molar de los gases de chimenea. Bien, una vez leído y comprendido el enunciado del ejercicio que se ha propuesto, procedemos a dibujar el diagrama de bloques. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que a un proceso, a un horno industrial, se introduce una corriente de dos combustibles. Por aquí van a salir los productos, pero nos dice que esos productos tenemos que nombrar a cada proceso. Entonces aquí el horno industrial. Después del proceso de combustión salen los productos e ingresan a un separador, del cual van a salir una corriente que contiene algunos gases de chimenea, y en otra corriente van a salir los combustibles remanentes, los cuales van a ser recirculados para combinarse con la corriente de alimentación fresca. Por otra parte, nos dice que para este proceso se usa un aire que previamente fue mezclado ¿con qué? Con aire seco y con oxígeno puro. Entonces, este es el mezclador. Bien, el literal A nos pide que calculemos la cantidad de oxígeno que se mezcla con el aire seco. Para esto necesitamos las reacciones de combustión completa de los combustibles que entran aquí. Los combustibles que entran a esta corriente, que le voy a nombrar como A, y voy a seguir nombrando las demás corrientes también: la corriente de reciclo, la corriente de productos, y bueno, aquí pongámosle una corriente nombrada B. Entonces, dice que el ejercicio nos dice que entran 300 libras mol de A al proceso, de las cuales el 70% es de metano, lo que nos da igual a 210 libras mol de metano, el 20% de propano, que nos da 60 libras mol de propano, y el balance de nitrógeno, que vendría a ser 30 libras mol de nitrógeno. Ahora, un dato muy importante es que la conversión para este caso también es del 80%. Entonces, para calcular esto, primeramente necesitamos las reacciones igualadas de combustión completa tanto para el propano como para el metano. Bien, una vez con las ecuaciones ya igualadas correctamente, tenemos que asumir una combustión completa para todo el combustible. Entonces, esto quiere decir que las 200 libras mol de metano reaccionarán. Esto solo asumiendo. Entonces, con la estequiometría vamos a calcular. Nos dice que por cada libra mol de metano se necesitan 2 libras mol de oxígeno para que esto reaccione, lo que nos da igual a 420 libras mol de oxígeno. Ahora hacemos lo mismo para el propano. Nos dice que 60 libras mol de propano por cada libra mol de propano reacciona 5 de oxígeno. Entonces, el de propano reacciona con el 5 libras mol de oxígeno. Esto nos da un igual de 300 libras mol de oxígeno. El oxígeno teórico va a ser la suma de estos dos. Entonces, el oxígeno teórico para nosotros va a ser igual a 720 libras mol. Ahora vamos a determinar el oxígeno suministrado. Como nos dice el ejercicio que el aire entra en un 15% en exceso, nosotros ya conocemos la fórmula de esto. Entonces sería 0.15 es igual a el oxígeno suministrado menos el oxígeno teórico, que es 720, sobre el oxígeno teórico. Resolviendo esto y haciendo todos nuestros cálculos, tenemos que nos da igual a 828. El oxígeno suministrado fue 828 libras mol. Y ahora, con este oxígeno teórico ya calculado, procedemos a calcular lo que es el oxígeno
que ingresó por aquí. ¿Cómo lo hacemos? El ejercicio también nos dice que 1200 libras mol de nitrógeno salen del separador. Entonces, las moles de nitrógeno que salen del separador va a ser igual a ¿qué? Como el nitrógeno no reacciona, entonces el nitrógeno que entró por este aire seco va a mantenerse constante durante todo el proceso. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que el combustible aquí en A también tiene nitrógeno. Entonces el nitrógeno que sale del separador va a ser igual al nitrógeno que entra con el combustible más el nitrógeno que entra con el aire seco. Despejamos estos valores y tenemos que el nitrógeno que tiene el aire seco va a ser igual al nitrógeno del separador, que es 1200, menos el nitrógeno que había en el combustible, que era 30. Y esto da un total de, el nitrógeno que entra en el aire seco es igual a 1170 libras mol. Ahora, una vez ya tenemos el nitrógeno que entró por el aire seco y el oxígeno teórico, lo que vamos a hacer es analizar esta parte de aquí. Entonces el nitrógeno que entra por el aire seco es 1170. Para la composición del aire seco nos dice que es 21% oxígeno y 79% de nitrógeno. Entonces con esto analizamos esta parte de aquí. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que el 0.79 del aire seco debe ser igual a 1070. Entonces, la cantidad de aire seco que entró sería igual a 1481 libras mol, de las cuales se tienen que, de las 1481 libras mol, se tiene que 1170 son de nitrógeno y las demás son de oxígeno. Entonces tendríamos 300 libras mol de oxígeno que entran por el aire seco. Bien, entonces, como ya hemos determinado esta parte de aquí, el oxígeno que se suministró fue 828, lo que quiere decir que por esta corriente que le vamos a llamar X, entraron 828 libras mol de oxígeno. Entonces, el oxígeno que entró por la corriente X tiene que ser igual al oxígeno que entró por el aire seco más el oxígeno puro que nosotros hemos suministrado aquí. Entonces, nos dice que el oxígeno suministrado total fue 828. Esto es igual al oxígeno que entró por el aire seco, que es 311. Y esto es el oxígeno que debemos calcular. Despejando todo esto, tenemos que el oxígeno con el cual se mezcló el aire seco da un total de 517 libras mol del oxígeno, y tenemos el literal A calculado. Bien, para el literal B nos pide la corriente de recirculación. Para la corriente de recirculación debemos tomar en cuenta que, dado que la conversión de ambos combustibles es del 80%, entonces vamos a tener una cantidad de ambos en la corriente de gases de chimenea. Entonces, nos dice que de los 210 libras mol de metano, solo reacciona el 80%. Entonces, esto nos da un total de 168 libras mol de metano. Entonces, el metano que sale por los gases de chimenea va a ser igual al metano que entró menos el que reaccionó. Esto nos da un total de 42 libras mol de metano. Lo mismo hacemos para el propano. De 60 libras mol que entraron, solo reaccionaron el 80%, lo que es igual a 48 libras mol de propano. Y el propano que salió por los gases de chimenea va a ser igual a lo que entró menos lo que reaccionó, lo que nos da un total de 12 libras mol de propano. Ahora, el combustible remanente va a ser la suma de estos dos que han salido por las gases de chimenea, lo que nos da un total de 54 libras mol. Entonces, el ejercicio nos dice que todo el combustible remanente va a ser recirculado hacia la corriente de alimentación fresca. Entonces, ya podemos concluir que estos 54 libras mol es igual a la corriente de recirculación.
Y con eso tenemos el literal B calculado. Bien, para el literal C nos piden la composición de los gases de chimenea que salen del horno. Entonces, para esto tenemos que tener en cuenta las tres reacciones, tanto de combustión incompleta como de combustión completa para ambos combustibles. Pero en este caso, como nos dice que el metano o todo el metano que reacciona solo es por combustión completa, entonces solo sería necesaria la primera reacción para él. Entonces empecemos. Nos dice que de los 210 libras mol de metano, solo reaccionan el 80%. Y de este 80%, todo es por combustión completa. Entonces, por esta geometría tenemos que por cada libra mol de metano se necesitan 2 libras mol de oxígeno, lo que nos da un total de 336 libras mol de oxígeno. Y hacemos este mismo proceso para todos los productos, que sería CO2 y agua. Entonces, el metano que reacciona, que sería un total de 168 libras mol. Entonces, por esta geometría, por cada libra mol de metano se produce una libra mol de CO2. Entonces, esto sería igual a 168 libra mol de CO2. Ahora, el metano que reacciona, por cada libra mol de metano se producen 2 libras mol de agua, lo que nos daría un total de 336 libras mol de agua producidas por combustión completa. Ahora vamos a analizar el propano. El propano nos dice que entra 60 libras mol y que de estas solo el 0.8 o el 80% reacciona. Pero hay que tener en cuenta el otro dato que nos da el ejercicio, que de las que reaccionan, solo el 70% reacciona para combustión completa. Entonces, esta cantidad que reacciona para combustión completa, hacemos por esta geometría para sacar los productos y los demás componentes. Entonces, por cada libra mol de propano se necesitan 5 libras mol de oxígeno, lo que nos daría igual a 168 libras mol de oxígeno. Listo. Lo mismo hacemos para los otros productos. Entonces, esta cantidad de propano, que es 33.6, por cada libra mol de propano se producen 3 libras mol de CO2, lo que nos da un total de 67, perdón, eran 3, lo que nos da un total de 100.8 libras mol de CO2. Y lo mismo para el agua. De las moles que reaccionan para combustión completa, por cada libra mol de propano se producen 4 libras mol de agua. Entonces tenemos que la cantidad de agua es 134.4 libras mol de agua. Ahora analizamos la combustión incompleta del propano. Nos dice que el propano restante que reaccionó, eso quiere decir que el 30% se usa para la combustión incompleta. Por esta geometría, por cada libra mol de propano se necesitan 3.5 libras mol de oxígeno, lo que nos da un total de 50.4 libras mol de oxígeno. Ahora lo mismo para esta cantidad de propano. La cantidad de propano que reacciona para la combustión incompleta es 14.4. Por cada libra mol de propano se producen 3 libras mol, en este caso de CO, porque es combustión incompleta. Entonces debería ser 3 libras mol de CO. Entonces tenemos que nos da un total de 43.2 libras mol de CO. Y finalmente el mismo propano que reacciona incompletamente, por cada libra mol se producen 4 de agua. Entonces tenemos un total de 57.6 libras mol de agua. Y aquí analizamos ya para sacar las corrientes de chimenea. El nitrógeno se mantuvo constante y era igual al nitrógeno que entró por el aire seco más el nitrógeno que entró por combustible. Entonces, por lo cual sería un total de 1200, ya que el ejercicio nos dice que del separador salían esta cantidad de nitrógeno. Para el oxígeno necesitamos analizar el oxígeno que suministramos menos lo que ha reaccionado.
Entonces para el oxígeno sería los 828 que fueron suministrados menos lo que se necesitó para cada reacción, que sería igual a 336 para la combustión del metano, 168 para la combustión completa de propano y 50.4 para la combustión incompleta de propano, lo que nos daría un total de 273.6 libras mol de oxígeno. Con el agua es el mismo análisis. Tenemos que sumar toda el agua que ha sido producida en los tres procesos. Para el primer proceso tenemos 336, para el segundo 134.4 y para el tercero 57.6 libras mol, lo que nos da un total de 528 libras mol de agua. Para el CO2 es lo mismo, tenemos que sumar las cantidades producidas por ambas reacciones de combustión completa. En la primera tenemos 168 y en la segunda tenemos 100.8, lo que nos da un total de 268.8 libras mol de CO2. Y ahora, para la cantidad de CO, simplemente fue producida por una reacción que fue la del propano en combustión incompleta y es 43.2 libras mol. Entonces, ¿qué nos hace falta para este proceso? Ya tenemos casi la mayoría, entonces tenemos que tomar en cuenta que hubo un combustible remanente a la salida de los gases de chimenea, Entonces, anteriormente ya habíamos calculado estos dos valores, donde por el metano habían reaccionado o habían sobrado 42 libras mol y por el metano habían sobrado únicamente 12 libras mol. Entonces con esto ya podemos calcular los porcentajes. Bien, finalmente vamos a calcular el porcentaje. Entonces aquí tenemos todos los resultados que ya hemos sacado y el total, que sería el total de las libras mol que son la corriente de chimenea. Entonces para calcular el porcentaje, para el CO2 primero, la cantidad de CO2 producida sobre el todo, que sería 2367.6 y todo esto por 100. Entonces la cantidad total sería, o el porcentaje sería 11.35%. Y así lo realizamos para todos los componentes que están ahí. Y de esta manera concluimos el ejercicio propuesto para el componente práctico número 2. Muchas gracias.